¿Por qué me das esto a mí, a un viejo linchera como yo? Porque tener hambre no es un delito. O al menos, eso es lo que siempre me decía mi mamá. Detrás de un modesto local de empanadas en el corazón de San Telmo, un anciano se encogía bajo la llovizna persistente de Buenos Aires. Su aspecto, el de un hombre que había hecho de la calle su hogar, provocaba que la gente se desviara, que acelerara el paso, como si la pobreza fuera contagiosa. Pero en ese instante, la puerta del local se abrió de golpe y una joven salió corriendo, extendiéndole una empanada recién horneada, cuyo vapor se mezclaba con la neblina fría de la tarde. Ella no tenía la menor idea de que el hombre frente a ella, disfrazado de indigente, era en realidad don Ricardo Larrañaga, el magnate fundador del grupo Larrañaga y, para su desconocimiento, su futuro suegro, que había venido a poner a prueba su carácter. Pero el anciano tampoco lo sabía. No sabía que esa simple empanada de carne, ofrecida con una calidez que había olvidado que existía, estaba a punto de sacudir los cimientos de sus 70 años de vida, construidos sobre un imperio de cinismo y desconfianza. Era una tarde cualquiera en una calle empedrada de San Telmo. A las 2:30, el timbre de la escuela primaria del barrio resonaba, y un torrente de niños, como pequeños gorriones amarillos, se derramaba por la puerta del colegio. En una esquina de esa misma calle, en un pequeño y acogedor local llamado El Sol de Mateo, una joven de 28 años movía sin descanso una espumadera en una freidora chisporroteante. Su nombre era Sofía Ramos. A su edad, sus amigas llenaban sus redes sociales con fotos en cafés de Palermo, se consumían en la preparación de oposiciones o vivían romances de película. Pero en las manos de Sofía, en lugar de un bolso de diseño, había una pesada pinza de cocina. Y aunque se secaba con el dorso de la mano las gotas de sudor que le perlaban la frente, su voz conservaba una alegría contagiosa. Che, chicos, despacio. Hagan fila que las milanesas al pan ya casi salen. El delantal, impregnado del olor a fritura y a hogar, podría haber sido una carga, un símbolo de sus sueños truncados, pero la mirada de Sofía, al posarse sobre los niños, era fresca como la mañana. A pesar de sus 28 años, una sombra de la dureza de la vida se había asentado sutilmente en sus ojos, pero dentro de esa sombra parpadeaba una chispa indomable, una vitalidad que se negaba a extinguirse. En un rincón del local, sobre una silla de plástico desgastada, un niño de 5 años estaba completamente absorto en su propio mundo de juegos. Era Mateo, el hijo de Sofía. Abrazaba con fuerza una vieja mochila de lona que su madre le había cosido, trasnochando varias noches. En una esquina de la mochila, un bordado torpe pero lleno de amor decía, el tesoro de Mateo. Mientras daba vuelta las empanadas, Sofía no dejaba de lanzarle miradas furtivas a su hijo. Cada vez que lo hacía, una sonrisa tierna se dibujaba en sus labios. Sabía que no podía comprarle mochilas de marcas caras, pero esperaba que esa, impregnada del calor de sus manos, protegiera la espalda de su hijo y le recordara siempre cuánto lo amaba. Así transcurría aquella tarde apacible. Pero la paz, como una pompa de jabón, se rompió en menos de 3 segundos. «Mamá, voy a jugar a la pelota», gritó Mateo, levantándose de un salto y corriendo hacia la puerta. Acababa de ver a un amigo bajarse del micro escolar que paraba en la esquina. Mateo corrió hacia él, agitando la mano con alegría. En ese preciso instante, la pelota de goma amarilla que tanto atesoraba se le escapó de las manos y rodó, dando botes torpes, hacia el medio de la calle empedrada. «Espérame, pelota». El paso corto y decidido del niño se dirigió directamente hacia el asfalto. Un niño de 5 años no tiene la capacidad de medir el peligro. Para él, en ese momento, su universo entero se había reducido a esa esfera amarilla que se alejaba. Fue entonces. Un sedán negro de alta gama dobló la esquina a una velocidad temeraria, irrumpiendo en la calma de la callejuela. Un chirrido agudo, como un grito de agonía, rasgó el aire del barrio. El sonido fue tan desgarrador que pareció estrujar el corazón de todos los que lo oyeron. Sofía no tuvo tiempo de pensar. Su cuerpo reaccionó antes que su mente.
Ni siquiera escuchó el ruido metálico de la espumadera al caer al suelo. Al salir disparada por la puerta del local, sintió como si el mundo entero se moviera en cámara lenta. Mateo. El grito que brotó de su garganta apenas le pareció suyo. En medio del terror que amenazaba con hacerle estallar el corazón, su cuerpo voló instintivamente hacia su hijo. Quizás fue la fuerza primigenia que encierra la palabra mamá. Al lanzarse, sus rodillas se rasparon brutalmente contra el asfalto. Sofía apretó los dientes, ahogando un gemido de dolor. Con una fuerza desesperada, atrajo el pequeño cuerpo de su hijo hacia su pecho y se arrojó con él hacia la seguridad de la vereda de hormigón. Un golpe sordo resonó cuando sus cuerpos rodaron sobre las baldosas. El imponente auto negro se detuvo en seco, a menos de un palmo de donde el niño había estado parado segundos antes. Un instante más, solo un maldito instante más, y la tragedia habría sido irreversible. Un olor acre a caucho quemado inundó la calle. El tiempo pareció congelarse. Nadie hablaba, nadie respiraba. El silencio fue roto por el sonido de una puerta de auto abriéndose de golpe. Un hombre, con el rostro pálido como el papel, saltó del vehículo. Parecía tener poco más de 30 años, con facciones afiladas e inteligentes, y vestía un traje de diseño que se ajustaba perfectamente a su cuerpo. Pero en ese momento, no había rastro de color en su cara. Perdón, lo siento muchísimo. No lo vi, ¿el nene está bien? El hombre, con las manos temblorosas, intentaba evaluar el estado del niño mientras hacía una y otra reverencia. Se encogió, esperando un insulto, un grito, quizás un golpe. Después de todo, una joven madre yacía en el suelo sangrando, con su hijo aterrorizado en brazos. Pero lo que escuchó fue una voz que no esperaba. Mateo, mi amor, ¿estás bien? No te asustes, mira a mamá, ¿sí? A Sofía no le importaban sus propias rodillas, de las que manaba sangre. Toda su atención estaba centrada en calmar a su hijo, que temblaba incontrolablemente en su regazo. Acariciaba su espalda, abrazando su pequeño y frágil cuerpo, mientras le susurraba con una voz suave y tranquilizadora. Ya pasó, mi vida, ya pasó. Mamá está acá. Todo va a estar bien. Luego, Sofía levantó la vista hacia el hombre. En su rostro joven no había rastro de rencor ni de ira, en su lugar, había una extraña expresión de preocupación por él. Usted debe estar muy asustado, ¿no? El hombre se quedó mirándola, con los ojos desorbitados. ¿Qué? Sí, la culpa fue nuestra. Mi hijo salió corriendo de repente para buscar la pelota. Como ve, él está perfecto. De verdad, no se preocupe. Sofía intentó levantarse con dificultad. La sangre, de un rojo intenso, seguía fluyendo de su rodilla, pero ella simplemente se la limpió con el dorso de la mano como si no fuera nada. El hombre se quedó paralizado, como si le hubieran robado el aliento. Su nombre era Javier Larrañaga, el heredero del Grupo Larrañaga, uno de los conglomerados agroindustriales más poderosos de Argentina. Un hombre acostumbrado a manejar contratos multimillonarios y a presenciar la codicia y la adulación de incontables personas. Había visto a hombres arrastrarse por dinero, a mujeres ofrecerse por poder. Estaba harto de la fealdad del mundo que habitaba. Pero esta mujer, ¿quién era esta mujer? Debería estar gritándole, exigiéndole una compensación, y sin embargo, ahí estaba, sangrando en el suelo y preocupándose por el conductor que casi mata a su hijo. Javier la observó, atónito. La mirada de esta joven madre, que priorizaba el desconcierto de un extraño por encima de su propio dolor, le provocó un impacto profundo, casi sísmico, en el alma. ¿Cómo puede alguien, en una situación así, preocuparse primero por el otro?, se preguntó. Sin darse cuenta, dio un paso hacia ella. Quería ver su rostro más de cerca. Su ropa era sencilla, sus manos estaban encallecidas por el trabajo duro en la cocina, pero la claridad y la transparencia de sus ojos brillaban más que cualquier diamante que hubiera visto jamás. Señorita, por favor, tiene que ir al hospital. Su rodilla está muy lastimada.
La voz de Javier temblaba. Él, conocido en su círculo por su frialdad y su control absoluto, se sentía completamente perdido. Sofía negó con la cabeza. No hace falta, de verdad. Tengo que volver al local, los clientes están esperando. Tomó la mano de Mateo e intentó dar un paso, pero una punzada de dolor agudo la hizo tambalearse. La adrenalina empezaba a disiparse, dando paso al dolor real. Javier se acercó rápidamente y la sujetó por su delgado brazo. No. El que no está bien soy yo. Había una súplica genuina en su voz. No puedo simplemente irme mientras usted sangra frente a mí. Además, el niño podría tener alguna lesión interna. Por favor, déjeme llevarlos al hospital. Solo hasta que los revisen. Sofía dudó un instante. Levantó la vista y se encontró con los ojos de Javier. En ellos vio una sinceridad abrumadora. No era solo un gesto de responsabilidad, era una preocupación real, casi desesperada. Miró a Mateo, que seguía aferrado a su pollera, asustado. Su manito temblaba. Mateo, ¿querés que vayamos a que te vea un doctor, por si acaso? El niño asintió en silencio. Finalmente, Sofía aceptó y subió al auto de Javier. El interior olía a cuero nuevo y a un perfume caro y sutil. El olor a fritura y a salsa de tomate impregnado en su delantal le pareció increíblemente fuera de lugar en ese espacio tan lujoso. Se encogió en el asiento, sintiéndose cohibida. Javier la observó por el rabillo del ojo mientras conducía. Su figura era pequeña y delgada, sus hombros cargaban un cansancio visible, pero la mano con la que sostenía la de su hijo transmitía una calidez que parecía capaz de derretir el mundo. Un sentimiento desconocido comenzó a agitarse en el pecho de Javier. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué tipo de vida había llevado para poder soportar el dolor con tanta serenidad? Ese día, por primera vez en su vida, Javier Larrañaga se hizo una pregunta real sobre otra persona. Y esa pregunta fue el comienzo de una historia que cambiaría sus destinos para siempre. El trayecto al hospital no fue largo, pero para Sofía se sintió como una eternidad. El aroma del cuero, la suave luz azul que emanaba del tablero, el paisaje desconocido de la ciudad que pasaba velozmente tras la ventanilla, todo se sentía ajeno, como si perteneciera a un universo paralelo al suyo. Ya casi llegamos. Es el hospital Argerich, dijo Javier, rompiendo el silencio con cautela. Sofía asintió levemente, con la vista fija en el exterior. Por el espejo retrovisor, vio de reojo el rostro de Javier. Parecía querer decir algo más, movía los labios como si ensayara una frase, pero al final no dijo nada. Al llegar a la guardia del hospital, Javier la ayudó a bajar del coche. El dolor punzante en su rodilla era cada vez más intenso, pero apretó los dientes y no soltó la mano de Mateo. El blanco de la sala de emergencias era de una frialdad casi cruel. Bajo la luz fluorescente, la humilde apariencia de Sofía destacaba aún más. Sintió las miradas de los demás, pero las ignoró. Lo único que le importaba era asegurarse de que su hijo estuviera bien. Javier la sentó en una silla de espera y corrió hacia el mostrador de admisión. Necesito que los atiendan de inmediato. Un niño de 5 años, un accidente de tránsito. Aunque parezca que está bien, podría tener lesiones internas. Háganle radiografías, una tomografía, todo lo que sea necesario. La voz de Javier era urgente. El administrativo lo miró con extrañeza. Un hombre con un traje caro y un reloj de lujo, tan preocupado por una mujer con delantal y un niño, no era una escena habitual. ¿Cuál es su relación con los pacientes? Eso no importa. Por favor, que los atiendan ya. Yo cubro todos los gastos. Javier estaba sacando su billetera cuando una voz lo detuvo. Señor. Se dio la vuelta y vio a Sofía acercándose, cojeando. Se apoyaba en la pared con una mano y con la otra sostenía firmemente la de Mateo. No es necesario que haga tanto. La voz de Sofía era suave, pero firme, trazando una línea invisible pero clara.
Solo quiero que lo revisen. Si no tiene nada, nos vamos. Sinceramente, todo esto me resulta un poco incómodo. Javier se quedó sin palabras. Aquella mujer parecía haber madurado a la fuerza, pensando siempre en su situación antes que en aceptar la ayuda de otros. O quizás, la vida la había obligado a ser así. No insistió más y asintió. Está bien. Entonces, solo una revisión básica. Sí, con eso es suficiente. Gracias. Sofía respondió con calma y se dirigió con Mateo al mostrador para registrarse. Javier la observó alejarse y luego se dejó caer en una de las sillas de plástico del pasillo. El tiempo pareció detenerse. Miraba sin ver la caótica escena de la guardia, médicos y enfermeras corriendo, camillas que iban y venían, familiares con rostros angustiados. Pero en medio de esa multitud, su mirada estaba fija en un solo punto, Sofía y Mateo, sentados en una silla al otro lado del pasillo, esperando. Sofía tenía los ojos cerrados, sosteniendo la mano de su hijo. Mateo, que hasta hacía poco temblaba de miedo, ahora estaba más tranquilo, con la cabeza apoyada en el regazo de su madre. Javier sintió una extraña emoción al verlos. En su mundo, las mujeres eran criaturas adornadas con joyas y ropa de diseñador, que sonreían elegantemente con una copa de champaña en la mano, mujeres que coqueteaban hábilmente, atraídas por su fortuna. Sofía era de otra especie. ¿Cómo puede brillar tanto sin llevar nada puesto? ¿Cómo puede parecer tan fuerte a pesar de su fragilidad?, se preguntó. Se sintió arrastrado por una atracción inexplicable, algo que nunca antes había experimentado. Sofía Ramos, a la sala de curaciones, por favor. Al oír la llamada de la enfermera, Sofía se levantó. Dudó un momento al ver la mirada inquieta de Mateo cuando intentó dejarlo en la silla. En ese momento, Javier se acercó. Si querés, yo me quedo con él mientras te curan. Sofía lo miró a los ojos por un instante y luego asintió tímidamente. Mateo, mamá va a que le pongan una bendita. ¿Te quedas un ratito con este señor? Bueno, mamá. ¿Volvés rápido? Sí, mi amor. Vuelvo enseguida. Pórtate bien. Cuando Sofía entró en la sala, Javier se sentó torpemente al lado de Mateo. Nunca en su vida había estado a solas con un niño. Se sentía rígido, sin saber qué hacer o decir. Fue Mateo quien rompió el hielo. Señor, ¿a mi mamá le duele mucho? La vocecita temblorosa del niño le estrujó el corazón a Javier. No, campeón. Se va a curar muy rápido. El doctor la va a dejar como nueva, no te preocupes. Pero le salió mucha sangre por mi culpa. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Javier, sorprendido, buscó en sus bolsillos y sacó un pañuelo impecable para secarle las lágrimas con delicadeza. No fue tu culpa, Mateo. Cualquier nene hubiera corrido detrás de su pelota. Tu mamá solo quería protegerte, eso es lo que hacen las mamás. ¿Entendés? Mateo asintió, secándose los ojos con el pañuelo. Javier sintió una calidez extraña en el pecho al mirar al niño. Poco después, Sofía salió de la sala de curaciones. Llevaba una venda blanca en la rodilla y caminaba con dificultad, pero su expresión era serena. Mamá. Ya no te duele. Mateo corrió a abrazarla. No, mi amor, ya no duele nada. Como te portaste tan bien, me curaron enseguida. Sofía le acarició el pelo, sonriendo con ternura. Javier sintió de nuevo esa opresión en el pecho al verlos. Ahora solo falta esperar el resultado de los estudios del nene. Sentémonos por allá. Se sentaron los tres en fila. Mateo, agotado, apoyó la cabeza en el regazo de su madre y se durmió al instante. Sofía le acariciaba el pelo mientras murmuraba. Ojalá que no tenga nada. Javier la miraba de reojo. Su perfil, bajo la luz fluorescente, parecía extraordinariamente pálido y frágil. Va a estar bien.
Se lo veía muy activo, seguro que no es nada grave. Sí, eso espero. Sofía sonrió débilmente. Tras un momento de vacilación, añadió, señor de verdad, muchas gracias. No tenía por qué molestarse tanto por unos desconocidos. Desconocidos. Fui yo quien casi los atropella. Es lo mínimo que podía hacer. Aún así. En este mundo, nadie te regala nada. Javier se quedó sin palabras. En su voz había una resignación que solo tienen las personas que han conocido el lado amargo de la vida desde muy jóvenes. Familiares del niño Mateo Ramos. Sofía se levantó de un salto. Dejó a Mateo con cuidado en la silla y se acercó al médico, cojeando. Soy yo. ¿Cómo salieron los estudios? No hay nada de qué preocuparse. Solo algunos golpes leves. Está todo en orden. En el instante en que escuchó esas palabras, las piernas de Sofía se dieron y se desplomó en el suelo. ¡Ay, gracias a Dios! Muchas, muchas gracias. Se cubrió el rostro con las manos. Se mordió los labios para no sollozar, pero sus hombros se sacudían sin control. Javier se acercó instintivamente, pero se detuvo antes de tocarla. No se atrevía. Las lágrimas de Sofía no eran solo de alivio. Eran el desahogo de años de miedo acumulado, de la responsabilidad de criar a un hijo sola, sin nadie en quien apoyarse. Eran la manifestación de un terror profundo a que algo le pasara a lo único que tenía en el mundo. Javier se dirigió en silencio a la caja. Vengo a pagar los gastos de Sofía y Mateo Ramos. ¿Su relación? Yo los pago, dijo con firmeza, entregando su tarjeta de crédito. Cuando volvió, encontró a Sofía más calmada. Se acercó y, tras dudar un momento, le dijo: ya que no quiere aceptar ninguna compensación, no insistiré. Pero, por favor, si en el futuro el nene se siente mal o necesita algo, llámeme. Hágalo por mi tranquilidad, para que no me quede con la culpa. Sacó su celular y le mostró su número. Sofía dudó, pero finalmente asintió y sacó su propio teléfono, un modelo antiguo con la pantalla rota en una esquina. Gracias. Disculpe, ¿cuál es su nombre? A Javier. Javier Larrañaga. Sofía guardó el número, repitiendo el nombre en voz baja. Javier, muchas gracias por todo, de verdad. No todos los choferes se preocupan tanto. Javier se quedó helado por un segundo. ¿Chofer? Sofía pensaba que era el chofer de alguien. Claro, por el auto de lujo. Decidió no corregirla. Extrañamente, se sintió más cómodo así. Ser simplemente Javier, y no el heredero del grupo Larrañaga, le pareció un alivio. No es nada, de verdad. Sofía levantó la vista y sus miradas se encontraron por primera vez. Bajo la fría luz del hospital, se miraron a los ojos. En los de él había una fascinación inexplicable. En los de ella, una gratitud cautelosa. Yo me llamo Sofía Ramos. Hoy me ayudó muchísimo. Se lo agradezco de corazón. En el momento en que ella pronunció su nombre con una leve sonrisa, todos los ruidos del hospital se desvanecieron para Javier. Solo escuchaba su voz. Sofía levantó a Mateo con cuidado, y tras una leve inclinación de cabeza, se dirigió hacia la salida. Caminaba cojeando, pero su espalda estaba recta. A pesar de su fragilidad, había una fuerza inmensa en su figura. Javier la vio alejarse y repitió su nombre como si fuera un secreto. Sofía. Al pronunciarlo, su corazón, que parecía haberse detenido, comenzó a latir con una fuerza arrolladora. No era solo el comienzo de una conexión casual. Era el inicio de un destino que estaba a punto de cambiar su vida por completo. Desde aquel día, la rutina de Javier se alteró de una forma extraña. A la hora del almuerzo, en lugar de dirigirse al exclusivo restaurante de Puerto Madero que solía frecuentar, giraba el volante hacia las calles empedradas de San Telmo. La imagen de Javier Larrañaga, impecable en su traje italiano,
sentado en una silla de plástico en El Sol de Mateo, comiendo una milanesa al pan, era un contraste surrealista. Al principio, iba un par de veces por semana. Luego, 3 o 4. Pronto, se convirtió en una costumbre diaria. Hola, Javier. ¿Cómo andas? Sofía ya lo saludaba con naturalidad en cuanto lo veía entrar. Incluso le guardaba su mesa preferida, la del rincón junto a la ventana. ¿Lo de siempre? Una de carne y una de humita. Sí. Y hoy agrégale una porción de papas fritas, por favor. Javier ni siquiera miraba el menú. La comida era secundaria. Le bastaba con estar en ese pequeño local, observando la espalda de Sofía moverse con agilidad en la cocina, escuchando la risa de Mateo. Un día, mientras le dejaba el plato en la mesa, Sofía le preguntó con timidez. Che, Javier, perdona la curiosidad, pero, ¿tu jefe no te dice nada? Venir hasta acá todos los días te debe llevar un montón de tiempo. Javier se limpió la boca con una servilleta y sonrió. Sofía, la verdad es que no soy chofer. Ah, no. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. Javier sacó una tarjeta de su bolsillo y la dejó sobre la mesa. Era elegante, de cartulina negra con letras doradas. Grupo Larrañaga, Javier Larrañaga, director de Planificación Estratégica. Sofía la tomó y la miró por un largo rato. El Grupo Larrañaga era uno de los gigantes empresariales del país. ¿Director en esa empresa? Entonces, el auto del otro día. Era mío. Perdóname. No te corregí al principio porque me gustaba que me trataras como una persona normal. La expresión de Sofía era una mezcla de sorpresa, vergüenza y una pizca de decepción. O sea que un directivo tan importante viene todos los días a este boliche de barrio. ¿Boliche? Para mí, es el mejor restaurante de Buenos Aires. Javier lo dijo con total seriedad. Y, Sofía, te quiero pedir un favor. No me trates de usted. Llámame Javier o Javi si querés. Con vos quiero ser simplemente yo. Las mejillas de Sofía se sonrojaron. Está bien, Javier. Fue en ese instante que una nueva y extraña emoción comenzó a florecer entre ellos. Pasaron los días. Una tarde, el local estaba lleno y Javier se ofreció a cuidar a Mateo mientras Sofía atendía a los clientes. El niño, que dibujaba en una mesita, se subió sin dudarlo a las rodillas de Javier. Javi, mira. Es mi mamá. En el cuaderno había un dibujo de Sofía, con un delantal rojo y una gran sonrisa, rodeada de empanadas voladoras. ¡Guau, Mateo! Dibujás re bien. Tu mamá está hermosa. Cuando cocina es cuando más linda está, dijo Mateo con una sonrisa radiante. Luego, bajó la voz y añadió en un susurro, pero a veces, de noche, llora a escondidas. La mano de Javier se detuvo. Creo que es porque yo me enfermo. Como me enfermo mucho, ella se pone triste. Las palabras del niño de 5 años le clavaron una daga en el pecho. ¿Cómo podía un nene tan chiquito ser consciente de las lágrimas de su madre, peor aún, sentirse culpable por ellas? Javier le tomó la manito con delicadeza. Mateo, tu mamá no llora porque estés enfermo. A veces, las mamás lloran porque están cansadas, nada más. No es tu culpa. ¿Y vos podés hacer que no llore más? Los ojos puros del niño lo miraban con una confianza absoluta. Sí, campeón. Te prometo que voy a ayudar. Mateo sonrió y sacó del bolsillo un caramelo de menta que guardaba como un tesoro. Se lo metió a Javier en la boca. Vos sos alto y fuerte. Cuida a mi mamá, ¿sí? Ante la fe ciega de ese niño, Javier sintió un deseo abrumador de convertirse en su héroe, un deseo más fuerte que el de poseer toda la riqueza del mundo. Esa noche, después de cerrar, se sentaron en una mesita afuera del local. Mateo ya dormía en la trastienda. Un silencio tranquilo envolvía la calle.
Javier jugaba con el envoltorio del caramelo que Mateo le había dado y finalmente se atrevió a preguntar. Sofía, ¿y el papá de Mateo? La mano de Sofía se detuvo sobre su taza de mate cocido. Su mirada cayó al suelo. Fue mi primer amor. Lo conocí en la facultad. Su voz era tranquila, pero cargada de una herida antigua. Era el hombre en el que más confiaba en el mundo. Pero cuando se enteró de que estaba embarazada, desapareció. No sin antes sacar un préstamo a mi nombre. El ceño de Javier se frunció. Al principio, quise morirme. Pero después vi la cara de Mateo y supe que no podía. Protegerlo se convirtió en el único sentido de mi vida. La confesión de Sofía, dicha con una calma desoladora, le partió el corazón a Javier. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella, áspera y encallecida, con la suya. Sos una mujer increíble, Sofía. Él no te merecía. El cobarde huyó porque vos eras demasiado brillante para él. No fue tu culpa. Las cálidas palabras de Javier fueron como un bálsamo. Sofía soltó un suspiro que parecía contener años de tensión acumulada. Cuando se levantaba para irse, una lluvia repentina y torrencial comenzó a caer. Sofía, con Mateo dormido en brazos, se quedó varada bajo el pequeño alero del local. Sin dudarlo, Javier se quitó su saco de diseñador y lo extendió sobre ellos. Vamos, así no se mojan. Bajo el estrecho refugio del saco, sus respiraciones se mezclaron con el sonido de la lluvia. En medio de ese silencio íntimo, Sofía preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué sos tan bueno conmigo? Soy una madre soltera, con deudas. Javier la miró directamente a sus ojos claros, humedecidos por la lluvia. No me importa tu pasado, Sofía. Su voz era grave y firme. Yo veo a la mujer que tengo delante. La que se desvive por su hijo, la que sonríe a pesar de todo. Cuando estoy con ustedes, me doy cuenta de lo vacía y falsa que ha sido mi vida. Hizo una pausa, acomodando el saco para cubrir mejor a Mateo. Por eso quiero quedarme acá. Cerca de ustedes. No era una simple declaración de afecto. Era una promesa. Una promesa de cuidar de ella y de su hijo, de asumir sus vidas como propias. Pero más allá de esa escena cálida, una mirada fría y calculadora los observaba. Don Ricardo Larrañaga, al recibir el informe sobre las extrañas andanzas de su hijo, sintió un hielo recorrerle las venas. Oficina de la Presidencia, piso 40 de la torre del Grupo Larrañaga en Puerto Madero. Desde allí, Buenos Aires se extendía a sus pies. Don Ricardo Larrañaga abrió la carpeta que su asistente personal le había entregado. Contenía varias fotos y un informe detallado. ¿Esto es todo? Sí, señor presidente. El director Larrañaga ha estado visitando el mismo lugar casi a diario durante los últimos 2 meses. Un local de empanadas en San Telmo. Los ojos de Ricardo se entrecerraron. Las fotos mostraban un humilde local, una joven con delantal, un niño pequeño y a su hijo, Javier, riendo con ellos. Un local de empanadas. Sí, señor. La dueña es una madre soltera de 28 años. Tiene un hijo de 5. El ceño de Ricardo se frunció aún más. Madre soltera. Hijo de 5 años. Cada palabra era más desagradable que la anterior. Así que mi hijo está encaprichado con esa mujer. Todo parece indicar que sí, señor. Ricardo arrojó la foto sobre su escritorio de caoba. 70 años de vida, construyendo un imperio desde la nada. Odiaba la pobreza más que a cualquier enfermedad. Para él, los pobres eran perezosos o astutos, no había término medio. Que venga Javier ahora mismo. Justo cuando su asistente se disponía a salir, la puerta se abrió. Era Javier. Su rostro era serio, decidido. Caminó hasta el escritorio de su padre como alguien que se ha preparado durante mucho tiempo para ese momento.
Ricardo le hizo una seña a su asistente para que se retirara y miró a su hijo con frialdad. Justo a tiempo. También tenía algo que decirte. Permitime hablar primero, papá. Javier sacó una foto de su bolsillo y la puso sobre el escritorio. Era una foto de él, Sofía y Mateo, sonriendo frente a el sol de Mateo. Me voy a casar. El aire de la oficina pareció congelarse. Los ojos de Ricardo se afilaron lentamente. ¿Qué hiciste? Su voz era un susurro peligroso. Que me voy a casar con esta mujer. Y voy a criar a su hijo como si fuera mío. ¿Perdiste la cabeza? Ricardo se levantó de un salto. Su voz era baja, pero cortante. El futuro líder del grupo Larrañaga se va a juntar con una madre soltera de dudosa procedencia. Y encima con el hijo de otro. Papá, la voz de Javier era igual de firme, ella no es la persona vulgar que te estás imaginando. Tiene una nobleza que yo jamás he visto en nadie. Es una mujer que, mientras sangraba, se preocupaba por el que casi la atropella. Una mujer que, sin tener para comer, se preocupa por el hambre de los demás. Cuando la conozcas, lo vas a entender. Ricardo soltó una carcajada seca, llena de desprecio. ¿Nobleza? Por favor. Rodeó el escritorio y se paró frente a su hijo. Su mirada era gélida. Los pobres solo venden una cosa, lástima. Fingen ser puros, inocentes. Es una actuación barata para engatusar a tipos con plata como vos. Y vos caíste como un idiota. Papá, Sofía no es así. Cállate. El grito de Ricardo silenció a Javier. ¿Vos creés que esa mujer te sonreiría igual si supiera quién sos? En cuanto se entere de que sos el heredero del grupo Larrañaga, su mirada va a cambiar. Llevo décadas viendo a esa clase de gente. Nadie es inmune al dinero. Javier apretó los labios. Quería rebatir, pero sabía que el prejuicio de su padre nacía de sus propias cicatrices. Sabía cuánta humillación y traición había sufrido su padre en su juventud, y cómo esas heridas habían forjado al hombre despiadado que era hoy. Papá, toda mi vida hice lo que quisiste. Estudié la carrera que elegiste, ocupé el puesto que me asignaste. Pero esta vez, no voy a ceder. Javier inclinó la cabeza. Voy a proteger a Sofía y a Mateo. Por favor, acéptalo. Ricardo lo miró durante un largo rato. Luego, le dio la espalda. Ándate. Papá. Te dije que te vayas. Javier salió de la oficina. Ricardo se quedó solo, mirando la ciudad a través del ventanal. Allá abajo, en alguna parte, estaba la mujer que le había robado el corazón a su hijo. Nobleza, pensó con una sonrisa burlona. Apretó el botón del intercomunicador. Tráeme una campera vieja. La más gastada que encuentres. Tengo que parecer un linchera que no se baña hace días. Quería ver con sus propios ojos cuán frágil era esa supuesta nobleza. Su regla de vida era simple, frente al dinero, toda virtud se desmorona. Mientras tanto, Javier, con el corazón apesadumbrado, se dirigió a San Telmo. Al llegar a El Sol de Mateo, encontró a Mateo jugando con un autito que le había regalado. Sofía amasaba con energía. Javi. Qué temprano viniste. Le dijo Sofía con una sonrisa que se borró al ver su expresión. ¿Pasó algo? Tenés mala cara. Javier no respondió. Se acercó a Mateo y lo levantó en brazos. Javi. El niño lo abrazó con alegría. Mateo, ¿te acordás que te prometí que iba a cuidar de vos y de mamá? Sí. Porque sos el más fuerte. Javier le acarició el pelo y miró a Sofía. Ella dejó la masa y se acercó. Javier, ¿en serio? ¿Qué pasa? Javier no le contó la discusión con su padre. En su lugar, le tomó la mano, todavía cubierta de harina. Nada.
Solo que quizás el camino que tenemos por delante sea un poco más difícil de lo que pensaba. La mirada de Sofía vaciló. ¿Pero confías en mí? Sofía sintió instintivamente que la carga que este hombre llevaba era inmensa. Le acarició la mejilla. Confío en vos, Javier. No sé qué problemas tengas, pero sé que lo que sentís es de verdad. Javier cerró los ojos, apretando la mano de Sofía contra su cara. Al día siguiente, en su despacho, Ricardo se miró al espejo. Se había despojado de su traje de miles de dólares y ahora vestía una campera raída. Mangas deshilachadas, manchas de grasa, un gorro de lana calado hasta las cejas. Era la imagen de un hombre derrotado por la vida. Por un instante, vio reflejada la imagen de sí mismo décadas atrás, en la villa miseria donde creció. Apretó los dientes. Así que vos le robaste la sensatez a mi hijo, murmuró, mirando su reflejo. Voy a arrancarte esa máscara yo mismo. Voy a ver qué tan bajo podés caer por un poco de guita. Y con esa determinación, el magnate, disfrazado de mendigo, se dirigió hacia las calles de San Telmo, el pequeño santuario de su hijo. La tormenta que amenazaba con destruir su amor apenas estaba comenzando. En una esquina frente a El Sol de Mateo, Ricardo Larrañaga, el hombre que movía los hilos de la economía del país, estaba en cuclillas, con las manos metidas en los bolsillos de su campera gastada. El pelo, deliberadamente revuelto, asomaba por debajo del gorro, y el rostro, sin afeitar, estaba oculto en la sombra. Nadie lo reconocería. Sus ojos, sin embargo, eran los de un depredador al acecho, fijos en el interior del local. A ver qué tan buena actriz sos, pensó. Vamos a ver si mantenés esa cara de ángel cuando mi hijo no está cerca, qué cara ponés con los clientes que no tienen plata. Pasada la hora del almuerzo, el local se vació. Ricardo observó cada movimiento de Sofía. ¿Engañaba con el vuelto? ¿Su trato cambiaba según la apariencia del cliente? Era más amable con los que vestían ropa cara. Pero a medida que pasaban las horas, la expresión de Ricardo se fue tornando extraña. No había rastro de la revista calculadora que esperaba encontrar. En la figura de Sofía, moviéndose incansablemente, solo se percibía el aroma de una vida de trabajo honesto y agotador. Su sonrisa era la misma para el anciano de ropa humilde, para los estudiantes con sus uniformes y para el oficinista de traje. Que lo disfruten. Buen provecho. Que tengan un buen día. Buscó un atisbo de falsedad en su rostro, pero no lo encontró. Y eso lo irritaba. Está actuando muy bien. Tiene que ser eso, se decía. En ese momento, un grupo de 4 niños de primaria entró corriendo. Con sus guardapolvos gastados, se pararon frente al mostrador y vaciaron sus bolsillos. Un par de billetes arrugados y un puñado de monedas. Ricardo entrecerró los ojos. No alcanzaba ni para una empanada. Señor, dijo la nena más grande con voz tímida. Tenemos solo esto. ¿Nos vendés un poquito para compartir entre los 4? Ricardo resopló. A esos hay que echarlos. No sabe lo que es un negocio. Así va a quebrar en un mes. Pero la reacción de Sofía fue completamente inesperada. Dejó el repasador y sonrió. Uy, pero si llegaron mis clientes preferidos. Su voz, llena de una vitalidad juvenil, resonó en el local. ¿Saben qué? Hoy estoy de tan buen humor que la casa invita. ¿En serio? Preguntaron los niños al unísono. Claro. Hoy invito yo, así que coman hasta reventar. Me lo pagan cuando sean famosos y me regalen un auto importado, dale. Lo dijo en un tono jocoso, cuidando de no herir su orgullo. Entró a la cocina y les preparó una bandeja con empanadas, milanesas y papas fritas. Siéntense acá y coman tranquilos. Si quieren más, me avisan. Gracias, señor. Ricardo observó la escena con una mueca de desdén. Esto no es un negocio, es una obra de caridad.
Seguro que lo hace para impresionar a mi hijo. Cuando se quede en la ruina, le va a pedir plata a él. Típico. Justo cuando se disponía a irse, el cielo se oscureció y comenzó a llover. En cuestión de segundos, la llovizna se convirtió en un diluvio. Ricardo se refugió bajo el pequeño alero de una tienda cercana, pero no era suficiente. La campera se empapó rápidamente y un frío penetrante le caló los huesos. A sus 70 años, su cuerpo temblaba. Mierda, maldijo para sus adentros. Él, un multimillonario, pasando frío como un perro. No podía llamar a su chofer, su farsa se descubriría. En ese momento, la puerta trasera del local de Sofía se abrió. Era ella. Llevaba una taza de mate cocido humeante y una empanada envuelta en una servilleta. Sin paraguas, corrió bajo la lluvia hasta donde estaba él. Abuelo, Sofía se agachó a su lado. Se va a enfermar si se queda acá. Entre al local y coma esto mientras está caliente. Ricardo, sorprendido, no levantó la cabeza. Se caló más el gorro y aceptó la taza con manos torpes. El calor que emanaba de la cerámica pareció quemarle la piel helada. ¿Por qué me das esto a mí, a un viejo linchera como yo?, dijo con voz ronca y áspera. Sofía, todavía en cuclillas a su altura, le sonrió con dulzura. Porque tener hambre no es un delito. O al menos, eso es lo que siempre me decía mi mamá. Además, cuando lo vi, me hizo acordar a mi abuelo. Él siempre se quejaba del dolor de rodillas los días de lluvia. La mano de Ricardo tembló levemente. Le puse bastante carne, para que lo llene. Coma tranquilo y espere a que pare de llover. Si necesita algo más, me avisa. Mamá. Se escuchó la voz de Mateo desde adentro. Ya voy, mi amor. Sofía se levantó apurada, pero antes de irse, le dedicó otra sonrisa. En serio, abuelo, puede entrar si quiere. Ricardo se quedó solo bajo la lluvia, mirando la taza humeante. El aroma de la empanada recién hecha le llegó a la nariz. Él, que donaba millones en eventos de caridad, nunca se había detenido a mirar a los ojos a la gente que supuestamente ayudaba. Su filantropía consistía en firmar un cheque y dar media vuelta. Pero esta mujer se había agachado para estar a su altura. En sus ojos no había lástima, ni desprecio. Solo una naturalidad asombrosa. Una sinceridad pura, sin cálculos. Bebió un sorbo de mate cocido. El líquido caliente le recorrió el cuerpo, aliviando el frío. Y con el calor, sintió una vieja herida abrirse en su pecho. Recordó su infancia en la villa, los días de hambre, la humillación. Si alguien le hubiera ofrecido un plato de comida caliente en aquel entonces, ¿su vida habría sido diferente? Sacudió la cabeza. No. Es una actuación. Tiene que serlo. Pero el calor en sus manos era innegable. Cuando la lluvia amainó, se levantó. Guardó la empanada en el bolsillo de la campera y tras una última mirada al local, se perdió en la oscuridad. Mañana voy a volver, murmuró. Todavía no terminé. Tengo que descubrir quién es de verdad. Pero sus pasos eran extrañamente pesados y la empanada en su bolsillo irradiaba un calor que no lograba comprender. Al día siguiente, Ricardo no pudo evitar volver a esa esquina. El calor del mate cocido parecía habérsele quedado alojado en el pecho. Apenas había dormido, atormentado por la imagen de Sofía agachándose para mirarlo a los ojos. Tiene que haber algo turbio, se repitió mientras se ponía de nuevo la campera raída. Se ocultó detrás del mismo poste de luz. Dentro del local, todo era paz. Sofía revisaba el cuaderno de caligrafía de Mateo. Mateo, acá pusiste Sasa en vez de casa. Mirá, la C es diferente de la S. ¿Probamos de nuevo? Sí. La risa de Sofía al ver los garabatos de su hijo, la concentración del niño moviendo el lápiz. Ricardo observaba esa escena idílica desde la distancia. ¿Eso es la felicidad?, se preguntó.
Una serenidad que él, con toda su fortuna, jamás había conocido. Era algo que el dinero no podía comprar. Y eso lo enfurecía. De repente, una camioneta negra frenó bruscamente en la esquina. 3 hombres corpulentos, con tatuajes en el cuello, bajaron y entraron al local de una patada. Sofía Ramos. Sabemos que estás acá. El que parecía el jefe volcó una mesa de una patada. Los platos se hicieron añicos, la salsa de tomate salpicó las paredes. En segundos, el lugar se convirtió en un caos. Mamá. Mateo, aterrorizado, se abrazó a las piernas de Sofía. Ella, pálida como un fantasma, lo escondió detrás de sí. ¿Quiénes son ustedes? Váyanse de acá. ¿Quiénes somos? Vinimos a cobrar, nena. El hombre sacudió un papel. ¿Te acordás de tu noviecito, el tal Pablo? Bueno, la deuda que sacó a tu nombre, con los intereses, ya es de un par de millones. ¿Millones? Pero si eran 50.000 pesos. Así funcionan las cosas, mamita. El tipo se rajó, así que ahora te toca pagar a vos. Sos la garante. Sofía temblaba. El recuerdo de aquel hombre que decía amarla y que la había traicionado de la peor manera volvió como una pesadilla. Si no tenés la guita, vas a tener que pagar con otra cosa. O nos das este boliche de mierda. El hombre la empujó con fuerza. Sofía trastabilló. No. Gritó Mateo, llorando. En ese momento, Sofía se derrumbó. Se arrodilló frente a ellos. Por favor, se los ruego. Delante del nene no. Les voy a pagar. Trabajaré día y noche, pero por favor, no asusten a mi hijo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero a los hombres no les importó. Uno de ellos vio la mochila de lona de Mateo. ¿Y esto qué es? Se la arrancó de las manos. No, es mi tesoro. El hombre se rió y la tiró al suelo. Tesoro. Este trapo viejo. La pisoteó con su bota sucia. La mochila, cosida con tanto amor, quedó destrozada y manchada. No. El grito de Sofía fue un desgarro. Mañana a primera hora quiero la plata. Si no, olvídate de volver a ver a tu pibe. ¿Entendiste? Se fueron, dejando un rastro de destrucción. Ricardo, que había presenciado todo, temblaba de rabia. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la carne. Basuras, pensó. Quiso llamar a su jefe de seguridad, hacer que barrieran a esa escoria de la faz de la tierra. Pero no podía. Era un simple linchera. Si intervenía, su mentira se acabaría. Apretó los dientes, bajando el teléfono. Pero mientras su cabeza se negaba, su corazón ardía. El abuso de poder, la violencia contra los débiles y Sofía, derrumbándose impotente. Sintió un dolor agudo, y comprendió que el llanto de los pobres, que tanto había despreciado, a menudo era provocado por la cobardía de los matones. Y al ver cómo pisoteaban la dignidad de esa mujer, sintió como si pisotearan su propio corazón. El sol de Mateo parecía una zona de guerra. Sofía, con la mirada perdida, gateó por el suelo y recogió la mochila destrozada de su hijo. La abrazó contra su pecho y lloró en silencio. Perdóname, Mateo. Perdóname por ser tan inútil. Perdóname por no tener plata. Mateo se acercó y, con su manita, le secó las lágrimas. No llores, mamá. No importa si está fea. Yo la arreglo con dibujitos. Pero no llores. El consuelo de su hijo de 5 años fue un puñal en el corazón de Sofía. Lo abrazó con fuerza. Perdón, mi amor. Ya está, mamá se va a poner fuerte. Pero no había tiempo para llorar. Se levantó y miró el calendario en la pared. Mañana era el día del comedor comunitario mensual que organizaba para los ancianos del barrio. Con manos temblorosas,
agarró una escoba. Mateo, mamá tiene que limpiar. Sentate ahí y espérame, ¿sí? Yo te ayudo, mamá. No, mi vida, hay vidrios rotos. Comenzó a barrer los pedazos de cerámica. Se cortó un dedo, pero no le importó. Enderezó las mesas, juntó las sillas, limpió el suelo. De un armario, sacó un cartel que decía, comedor para nuestros abuelos, y lo colgó en la pared. Ricardo, desde afuera, no podía entenderlo. Mañana la echan a la calle y se preocupa por darle de comer a otros. ¿Está loca? Finalmente, entró al local. Señora. ¿Usted está bien de la cabeza? Le gritó. Sofía se sobresaltó. Está a punto de perderlo todo y se preocupa por alimentar a otros. ¿Qué es ese cartel? Sofía lo miró. En su rostro había una tristeza infinita, pero también una convicción inquebrantable. Abuelo, tiene razón, soy una tonta. Pero hay abuelos que me están esperando. Personas que juntan cartón todo el día y que comen una sola vez caliente al mes, acá. Para ellos, este plato de guiso lo es todo. Si yo, por mis problemas, los dejo sin comer, mi corazón se sentiría peor que el infierno. Sonrió con amargura. Sé lo que es el hambre, abuelo. Lo sé muy bien. Ricardo se quedó sin palabras. Eficiencia, rentabilidad, costo-beneficio. Esos eran los pilares de su vida. Pero esta mujer su lógica era de otro planeta. Agotada, Sofía limpió, ordenó y, cuando la noche cayó, acostó a Mateo. Su propia cena fue un poco de arroz recalentado en un caldo sobrante, comida a oscuras en la cocina. Ricardo, desde la calle, la observó. Esa es su cena, pensó, y sintió una punzada en el estómago. Él, que cada noche cenaba los platos más exquisitos, muchos de los cuales terminaban en la basura. Y esa mujer, con su cena miserable, se preparaba para alimentar a otros. Sofía comenzó a limpiar lentejas para el guiso del día siguiente, tarareando una vieja canción de cuna. La melodía flotó en la noche y llegó hasta Ricardo. Y en ese sonido, lo entendió todo. Entendió que esa joven, acosada por deudas, era infinitamente más rica que él. Por primera vez, se cuestionó el verdadero significado de la riqueza. ¿Era tener millones en el banco o tener un corazón capaz de darlo todo sin tener nada? Él, que había odiado la pobreza toda su vida, se dio cuenta de que se había convertido en un monstruo. Y por primera vez en décadas, el viejo magnate lloró. Lágrimas calientes rodaron por su rostro curtido. Se dio la vuelta y se alejó en la oscuridad, murmurando. Estaba equivocado. Esa frase fue el sonido de su imperio de 70 años derrumbándose. Al amanecer, tras una noche en vela, Ricardo volvió al local. Hoy era el día del comedor. Cuando llegó, un aroma delicioso a guiso de lenteja ya inundaba la calle. Entró. Buen día. Lo saludó Sofía, radiante. No había rastro de la desesperación de la noche anterior. El local estaba lleno de ancianos. Hombres y mujeres de rostros surcados por el tiempo, de manos ásperas. Sofía los atendía con una sonrisa, sirviendo platos humeantes de guiso. Doña Elvira, siéntese acá. Tenga cuidado que quema. Ay, Sofía, nena. No sé qué haríamos sin vos. No diga eso, Elvira. A mí me hace feliz que vengan. Ricardo se sentó en un rincón. Sofía le sirvió un plato rebosante. Abuelo, ayer no lo pude atender bien. Coma, que le va a dar fuerza. Le puse doble porción. Ricardo tomó la cuchara. Al probar el primer bocado, sus manos comenzaron a temblar. El sabor era el sabor del guiso de su madre. Un recuerdo de hacía 60 años, de la pequeña fonda que su madre tenía en la villa. Un sabor a hogar, a esfuerzo, a amor. Él, que había renegado de su pasado,
que ni siquiera había ido al lecho de muerte de su madre para no volver a pisar ese lugar de miseria, ahora se encontraba con ella en un plato de guiso servido por una extraña. Las lágrimas volvieron a brotar, incontrolables. Abuelo, una vocecita lo interrumpió. Era Mateo. El niño le puso un caramelo de menta en la mano. Tome. Mi mamá dice que esto te pone contento. Lo vi triste. La pureza de ese gesto, de un niño compartiendo su único tesoro con un viejo que parecía triste, fue la estocada final. El dique se rompió. Ricardo lloró. Lloró por su madre, por Sofía, por su hijo, por su propia vida vacía. Lloró hasta que las lágrimas se mezclaron con el guiso. Se dio cuenta de que la pobreza no era un mal a ser odiado, sino un vacío a ser llenado con calor humano. Cuando se calmó, sacó su teléfono. Ya no era un espectador. El dolor de Sofía era el dolor de su madre. Salió a la calle y llamó a su asistente. Soy yo. Su voz era la del presidente del grupo Larrañaga. Averigua todas las deudas a nombre de Sofía Ramos. Pagalas. Todas. Y los prestamistas que estuvieron ayer acá, encárgate de que no vuelvan a acercarse a este barrio nunca más. Colgó. Por primera vez en su vida, usó su poder no para destruir, sino para proteger. Miró hacia adentro. Sofía seguía sirviendo, sonriendo. Mateo corría entre las mesas. Y Ricardo sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Javier, tenías razón. Este pibe es mucho mejor que yo. Su hijo había visto la verdad desde el principio. Esa mujer era real. Y él, Ricardo, por fin, tenía algo que decirle. Tenía que pedirle perdón. Días después, el teléfono de Javier sonó. Era su padre. Papá. Javier, la voz de Ricardo era diferente, más suave. Tráela. A esa mujer, Sofía. Quiero conocerla. Javier no podía creerlo. ¿Que la traiga? Sí. Este fin de semana. A casa. Javier corrió a El Sol de Mateo. Sofía. Mi papá quiere conocerte. Quiere que te lleve a casa. ¿A mí? Sofía palideció. Pero, Javier, yo no. Javier le tomó las manos. Todo va a estar bien. Yo voy a estar a tu lado. El fin de semana, llegaron a la mansión de los Larrañaga en San Isidro. Era un palacio. Sofía, al bajar del auto, se sintió diminuta, fuera de lugar. Javier, creo que es mejor que me vaya. No pertenezco a este lugar. Javier la tomó de las manos. Sofía, para mí, sos más valiosa que todo esto. Mi papá pidió verte. Solo sé vos misma. Yo no me voy a mover de tu lado. Entraron. En el centro del salón, de espaldas, estaba Ricardo. Al darse la vuelta, Sofía dejó caer su bolso. Abuelo. Susurró, temblando. El viejo linchera al que había dado de comer, el que había llorado en su local, era el magnate Ricardo Larrañaga. Ricardo se acercó a ella. Su rostro ya no era el de un cínico, sino el de un hombre que había encontrado la paz. Le tomó las manos. Fui un necio, Sofía. Fui a buscar lo peor de vos y terminé encontrando lo peor de mí. Sofía no sabía qué decir. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Vos, con un plato de guiso, me enseñaste lo que es la calidez humana. Algo que yo, con todo mi dinero, había olvidado. Gracias, Sofía. Y perdóname. Luego miró a su hijo. Javier, tenías razón. Tu visión fue mucho más clara que la mía. Como padre, te pido perdón. Fue la primera vez que Javier escuchaba a su padre disculparse. Durante la cena, Ricardo puso unos papeles sobre la mesa. Voy a crear una fundación.
La Fundación El Sol de Mateo. Para ayudar a madres solteras, para dar de comer a los que tienen hambre. Y quiero que vos, Sofía, seas la presidenta. No. Yo no puedo. No tengo estudios, no tengo experiencia. Tenés algo más importante, la interrumpió Ricardo. Tenés un corazón de oro. Alguien que, estando en la ruina, se preocupa por los demás, es la única persona calificada para este puesto. Queremos que tu filosofía se extienda por todo el país. Sofía rompió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de alivio. Todas las humillaciones, todos los miedos, se desvanecían. Señor, no, papá. Gracias. Lo haré lo mejor que pueda. Gracias a vos, hija. Por no rendirte. Ricardo llamó a Mateo y lo sentó en sus rodillas. ¿Te acordás del caramelo que me diste? Fue el más rico que probé en mi vida. ¿De verdad? Te doy otro. Ricardo rió a carcajadas. Ahora, comamos. Como una familia. Y sobre esa mesa, una nueva familia, improbable pero real, comenzaba a nacer. Un año después, el Sol de Mateo ya no era un pequeño local. En su lugar se erigía un moderno edificio, la sede central de la Fundación El Sol de Mateo. Sofía, ahora presidenta de la fundación, seguía usando su delantal sobre su elegante ropa de oficina. Dirigía la Cocina de los Sueños, un programa de capacitación para madres solteras que querían abrir sus propios negocios gastronómicos. Laura, el caldo a fuego lento, para que llegue al corazón. Sí, presidenta. Gracias. Javier, ahora vicepresidente del grupo, aparecía todos los mediodías. Permiso, llegó el bachero oficial, decía, poniéndose un delantal y comenzando a lavar los platos, para risa de las alumnas. Poco después, llegaba el auto de Ricardo. El magnate, ahora retirado, bajaba con la mochila del jardín de infantes de Mateo en la mano. Abuelo. Corría Mateo a sus brazos. A ver, mi campeón, ¿qué tal ese guiso hoy? El abuelo tiene que hacer el control de calidad. El anciano que había odiado la pobreza ahora pasaba sus días sentado a la mesa con otros jubilados del barrio, compartiendo un plato de comida y una historia. Había encontrado la verdadera riqueza. Y en una tarde soleada de primavera, en el jardín de la mansión Larrañaga, se celebró la boda más hermosa y sencilla del mundo. Sofía, con un vestido blanco y sin más joyas que unos aros de perlas que Javier le había regalado, caminó hacia el altar. Mateo iba delante, arrojando pétalos de flores. Estás hermosa, mamá. En el altar, Javier la esperaba con los ojos llenos de lágrimas. Sos la mujer más linda del mundo, Sofía. Se juraron amor eterno. Ricardo, desde la primera fila, sonreía. En la solapa de su traje, en lugar de una flor cara, llevaba una medalla de papel hecha por Mateo que decía, para el mejor abuelo del mundo. Cuando le tocó hablar, su voz se quebró. Sofía, gracias por venir a la vida de mi hijo. Y gracias por hacer que mi viejo corazón volviera a latir. Un plato de tu guiso derrumbó 70 años de prejuicios. Me enseñaste que hay cosas más importantes que el dinero. Sofía lloró de felicidad. Javier la abrazó. Ya no estás sola, mi amor. Juntos, dijo ella, vamos a hacer que este sol ilumine al mundo entero. Al atardecer, los tres, Ricardo, Sofía y Javier, paseaban por el jardín, llevando a Mateo de la mano. Abuelo, qué lindo el sol, dijo el niño. Sí, mi amor. Pero no tan lindo como vos. La familia que nació de un malentendido y de un acto de bondad, caminaba junta hacia el futuro.